Pero hoy, en esta mañana, tengo un título, me gustó el título, vieron que a mí a veces me gusta ponerle título a las prédicas. Y esta prédica se llama El juicio, la culpa y las dos cartas. ¿Les gusta el título? El juicio, la culpa y las dos cartas. Y ahí los que tienen Biblia en el celular o donde sea, quiero que abran un segundo Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Yo voy a estar leyendo la versión NBI, que es una versión un poco más informal, que me gusta. Mateo 7, 1 y 2. Los espero, tómense su tiempo, busquen el versículo igual, o los versículos los van a conocer, son conocidos. Mateo 7, 1 y 2. Vamos a descubrir, cuando estudiamos el Nuevo Testamento descubrimos que más o menos entre el 60 y el 70% de las enseñanzas de Jesús, esto es algo que a mí me impactó al estudiar el Nuevo Testamento, lo hablamos recién con Carlos, hablan del juicio venidero. Y no el juicio venidero para nosotros, obviamente, sino el juicio que iba a suceder en el primer siglo. Entonces van a encontrar que la gran mayoría de parábolas y de enseñanzas de Jesús están hablando de la destrucción de Jerusalén y de todo ese juicio que iba a venir alrededor. Es impresionante porque quizás los que hemos venido de estudiar años atrás lo miramos de una manera diferente. Creíamos que hablaba siempre, tratamos de poner esas cosas en el futuro y después cuando en realidad miramos en su contexto la Biblia nos damos cuenta que están hablando de un mismo evento que Jesús se encarga de narrarlo de muchas maneras diferentes. Ahora el resto, ese 30% aproximadamente de lo que queda, Jesús habla bastante del comportamiento. Y por eso en Mateo 7, 1 y 2, Jesús dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Conocen estos versículos? Sí. Y hablando de comportamiento, vale recordar que desde los inicios Dios siempre buscó que su gente sea santa, diferente. ¿Saben eso? Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y uno se mete en las enseñanzas de Dios, en el Antiguo Pacto y al pueblo de Israel, se da cuenta que hay muchas de las cosas que no eran tan diferentes a lo que otros pueblos vivían, pero a los otros pueblos les llamaba la atención constantemente que Dios les exigía, o por lo menos les solicitaba, santidad. Les decía, ustedes tienen que ser un pueblo que se comporte diferente. Y por eso, inclusive ya en los tiempos del Nuevo Testamento, uno van a ver o se van a encontrar con que si el judío pasaba por la plaza y ve a alguien que necesitaba ayuda, tenía que ser hospitalario. Entonces tenía que recibirlo en la casa y era como un mandato social que tenía que llevarlo y darle de comer y cuidarlo porque Dios les había dicho que su pueblo se tenía que comportar de una manera diferente. En otras palabras, Dios siempre destacó que su pueblo debería diferenciarse de los incrédulos de una manera notable, es decir, que se note, ¿no? Eso es una manera notable, que se note. Y a veces me pongo a pensar en que en nuestro día a día y en nuestras maneras de hacer las cosas, ¿se nota que somos pueblo de Dios? ¿Se nota en cómo somos, en cómo hablamos, en cómo interactuamos, en cómo somos con nuestros compañeros, en cómo somos con el manejo del dinero, en cómo somos con nuestro negocio, en lo que sea? ¿Se nota que somos un pueblo notable? ¿Que tiene algo diferente? ¿O el día a día nos empuja a hacer las cosas como la hace cualquier otro que no tiene a Cristo en su corazón? Porque hoy dije que voy a hablar de comportamiento. Y a veces nos olvidamos, y bueno, como Jesús ya nos perdonó, como la sangre ya fue derramada, como Dios ya hizo un nuevo pacto y eso nosotros ya gozamos de los beneficios de ese nuevo pacto, podemos olvidarnos y creer que el comportamiento no tiene tanta importancia, porque en definitiva la obra está hecha, consumado es, pero no. Analizamos nuestro comportamiento nosotros, porque está diciendo Jesús, no juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes. En estos pasajes de Mateo podemos ver a Jesús enseñando cosas simples de la vida.
A veces nos cuesta ver a este Jesús que enseña cosas sencillas como no juzguen a los demás para que no sean ustedes juzgados. Él mismo mencionó que cada día tiene su propio estrés. ¿Se acuerdan, no? Lo pongo en términos actuales. Él dice, cada día tiene su propio estrés, demostrando que él estaba interesado en cómo vivimos, cómo podemos disfrutar de la vida. Dijimos que para este año una de las palabras importantes era libertad. Poder disfrutar de la libertad. Vivimos un año, el año 2020, que fue un año donde de distintas maneras nuestra libertad se vio coartada, ¿no? Querías hacer, me acuerdo al comienzo de la cuarentena, había tanta confusión en cuanto al tema del virus, que si alguien salía a andar en bici solo, hay videos, no sé si los vieron en las redes sociales, que los insultaban a las personas, o está el gran héroe nacional, que era el surfista, el que se iba a hacer surf, en una isla se iba solo, no sé a dónde, no iba a molestar a nadie, no podía contagiar a nadie, pero sin embargo la sociedad lo quería linchar, ¿no? Entonces vivimos un año donde por inexperiencia y también en muchos casos por mala voluntad de los gobernantes, las libertades, vieron que a veces a los gobernantes disfrutan coartando libertades. Les gusta decirte en qué horario puedes salir y en qué horario no. Es como que sienten que son más poderosos cuando te pueden imponer un poco más la agenda. Bueno, entonces dijimos que este año, que tiene similitudes con el año pasado, pero ya las sociedades se fueron cansando un poco de esta situación, es un año de empezar a vivir la libertad. Y a mí me pasa, no sé a ustedes, que cada cosa que volví a hacer, que no pude hacer el año pasado, la volví a vivir con un gusto distinto. ¿No les pasó a ustedes? Como que pequeñas cosas que ustedes daban por hechas en los otros años, a mí me pasa, por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que volví a entrar a una cancha de tenis para jugar, después de 7 meses, no sé cuánto tiempo fue, no podía creer el grado de libertad que estaba teniendo al aire libre, ¿no? Los que hacen ejercicio también, al aire libre de poder hacer un deporte que amo, algo que hasta quizás cuando iba a los partidos anteriores me enojaba si jugaba mal. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo ya estaba profundamente agradecido por la libertad que estaba teniendo. Eso me demuestra que muchas veces nosotros perdemos de vista las libertades que tenemos y hasta que no se ven coartadas, a veces por un problema físico, a veces por lo que sea, por una decisión de alguien más, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Entonces este es un año de disfrutar de la libertad, pero en esa libertad el comportamiento tiene algo importante para decirnos. En este caso Jesús nos habla de las maneras en que debemos actuar los cristianos en la comunidad, sea en el trabajo, en el estudio, en el colegio, etc. Esta parece ser la antesala, si ustedes prestan atención, al principio de siembra y de cosecha que Pablo enseña después. Porque Jesús está diciendo, no juzguen para no ser juzgados. Con la misma medida que ustedes juzgan, serán juzgados ustedes. Pablo más adelante, ¿qué es lo que dice? Cada uno cosecha de lo que siembra. Si yo siembro tal cosa, voy a cosechar tal cosa. Son prácticas sencillas de la vida que a veces nos olvidamos y que a veces nos hacen vivir de la misma manera en la que los incrédulos viven. ¿Me entienden, no? Y por eso me ha tocado, yo sé que ustedes me van a decir que no, pero me ha tocado ver cristianos que viven amargados, criticando y maldiciendo a los demás, no entendiendo que ya fueron libres de eso. ¿No? Veía memes graciosos en la semana donde hablaba de eso, ¿no? De la crítica y de la murmuración, como uno sumándose a ver de qué manera podemos encontrar los defectos en aquella persona, en aquel vecino, en aquella familia, ¿no? Y hay cristianos que viven no dándose cuenta de dos cosas. Primero, que ya fueron libres totalmente de eso, porque ya la nueva creación que tienen en Cristo Jesús ya es libre de esas cosas. Y lo segundo es que están sembrando para luego cosechar. Porque con la misma medida que ustedes miden, luego serán medidos. Y acá no está hablando Dios de una cuestión de un juicio venidero, no está hablando de una cuestión sobrenatural, está hablando de una ley o de un principio que se cumple en la vida y es muy sencillo. Vos fíjate cómo estás midiendo a los demás, porque esa misma vara de medir te va a medir a vos más adelante. Entonces, cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros no hacemos, porque eso es lo mismo que nosotros vamos a cosechar más adelante. Entonces, si uno tiene ganas de vivir una vida tranquila, en paz, donde no tenga que andar constantemente pensando en los enemigos, vieron que hay gente que todo el tiempo está pensando en las enemistades, ¿no? Esto es lo que me quisieron hacer, porque tiene enemigos, hasta tiene una figura
de antiguo pacto en ese sentido, porque todo el tiempo le está orando a Dios para que le saque a los enemigos. ¿Escucharon gente que ora así, no? No, bueno, Dios, aplastá a mis enemigos. Es medio confuso, ¿no? Porque no sé. ¿Cómo? Claro, si cae uno de nosotros van a caer de ellos un montón. Es como tiene una figura donde no pueden comprender el nuevo pacto, no pueden comprender dónde realmente ahora vivimos, y entonces continuamente mezclan esas cosas. Bueno, no hace falta que oremos así. ¿Saben cómo deshacerse, entre comillas, de los enemigos y de esas cosas? Sembrando buenas cosas. La vida es mucho más sencilla en Cristo. Si uno vive sin enemistar, sin pelearse con los vecinos, viste que hay gente que no puede, en el barrio sale perseguida porque está peleado con todos, porque discute por el auto donde le... Yo tengo un grupo, no sé si ustedes tienen un grupo de vecinos en el WhatsApp, que cada 2 por 3 alguien discute porque un auto estaciona acá, y entonces ya hay como enemistad. Y entonces ya salís y ya el barrio ya, viste, ya sabés que este no se saluda con aquel, ya sabés que si pasa algo este no va a responder por este, porque ya tuvieron una historia previa, ¿no? Bueno, ¿saben cómo nos manejamos los cristianos? No tenemos esos conflictos, porque no nos interesa, porque tenemos una vida superadora, tenemos tantas cosas lindas para disfrutar y tanta libertad para disfrutar que de ninguna manera me voy a poner a discutir y a pelear, porque aparte de eso que yo estoy sembrando es lo que yo voy a cosechar el día que a mí me pase algo. ¿Me entienden, no? Así como dice Jesús, si sembrás discordia, crítica y juicio, terminarás cosechando lo mismo para tu propia vida. Y tal como dice el Señor, los demás usarán la misma medida para medirte a vos. Y dice Mateo 7:3, el versículo que sigue, y acá hay algo muy interesante que yo no lo había notado, y es ¿por qué te fijas, vamos a pasarlo al vos, la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Este versículo lo conocen todos, ¿no? Hay algo que me llama la atención especialmente de las palabras de Jesús. Y es que el ejemplo que usa para mí, y en su sabiduría obviamente no es casual, y dice mucho más de lo que miramos siempre, o por lo menos a ver si alguno interpreta lo mismo que yo. Es que verdaderamente Jesús podría haber dicho que primero saquemos la astilla de nuestro ojo para después poder recién observar la astilla en el ojo ajeno. ¿O no? ¿No podría ser así? Sin embargo, él dice que quienes se las pasan buscando astillas en ojos ajenos seguramente tengan vigas en el propio. No hay una simetría. Es el que se la pasa buscando en el ojo ajeno tiene algo más grande en su propio ojo. Eso a mí me llamó mucho la atención. No sé, ¿ustedes lo habían visto así alguna vez? Siempre como que jugamos con el tema de la viga y la astilla como si fueran similares, iguales. Y no es así. Jesús está siendo duro con sus palabras. Y dice, el problema grande lo tiene el que mira el ojo ajeno. Entonces ahí me doy cuenta que hay distintas maneras de vivir y que uno en definitiva termina eligiendo cómo va a vivir la vida. A mí siempre me impacta el ejemplo de mi papá, que lo he puesto varias veces en distintos mensajes, y cómo él fue una persona que a lo largo de toda su vida fue conciliadora. Fue una persona que vos podés acercarte a quien sea que haya tratado con él y nunca te va a poder decir que te trató mal. Nunca te va a poder decir que te acusó de algo. Porque fue una persona en que siempre intentó solucionar los problemas, solucionarlos, y los logró solucionar, pero dando los ejemplos del caso. Y me acuerdo yo, hace unos años cuando yo era joven y empecé a trabajar con él, había llamado a un cliente muy enojado porque se quejaba del producto que nosotros le habíamos vendido. Y obviamente en mi juventud, yo debía tener 20 años, como la persona había sido muy crítica, porque obviamente había pagado bastante dinero por un producto y él decía que el producto estaba mal, yo ya quería ir a pegarle. Pero como era yo, ya quería... y obviamente no íbamos a solucionar nada, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, en aquel momento yo lo miraba de esa manera. Para mí era discutir. Yo quería que mi papá, como presidente de la empresa, le discuta a él, se pelee con él. Y no que use un tono conciliador. Y sin embargo recuerdo muy bien que obviamente tomó el tema él y fue conciliador y pudo ponerse de acuerdo, y no solamente eso no pasó a mayores, sino que el cliente continuó comprando. Entonces me enseñó a cómo resolver un problema. La próxima vez que yo tuve un problema me di cuenta que se podía resolver de otra manera y que no era una pelea. ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
Y hace poco pasaron cosas similares y él resuelve de una manera favorable, porque con sí tampoco es la cuestión de ser tibio en el mal sentido y no resolver los problemas, ¿no? Hay gente que eso es otra cosa. Yo estoy hablando de ser conciliador, pero ser efectivo finalmente en lo que vos querés lograr, en lo que querés alcanzar. Y esa es una manera que uno elige para vivir y es una manera cristiana de vivir. Es cristiano, es de buen comportamiento resolver los problemas como deben resolverse según Dios, que es en la conciliación. Ahora, el que tiene la viga en el ojo, enseguida busca el ojo ajeno para generar el pleito. Enseguida busca el ojo para poder criticar, para poder murmurar y finalmente termina en pelea, en disensión y, como dije antes, termina, ¿qué cosa? Cosechando justamente todo eso para su propia vida. Quien vive permanentemente opinando y metiéndose en la vida de los demás, tiene problemas mayores en su vida. Yo aprendí con los años de cristiano y los años de ministerio a darme cuenta que quien escucho todo el tiempo hablando de determinadas cosas es porque carece justamente de eso. Quien vive criticando esas situaciones en los demás, ¿no? Hay una frase que es así, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, hay personas obsesionadas con quejarse del matrimonio de este, quejarse de la familia, de los hijos y demás, y es exactamente, está vomitando lo que está en su propio interior, de sus propias faltas y de sus propias falencias. Entonces hay una vida mucho más fácil para vivir, y es una vida en la cual vos podés estar relajado, vos podés vivir en libertad, podés gozar de tu libertad metiéndote en lo propio. Amén. Dice el versículo 4 y 5, ¿cómo podés decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tenés una viga en el tuyo? Hipócrita, sacá primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La primera acción del cristiano inmaduro es la de entrometerse en la vida del otro. Esto lo hemos visto, ¿no? Exacto. Se vuelve difuso el tema del liderazgo, no, yo estoy liderando a esta persona, un tema bastante discutible. Entonces ya empieza uno a entrometerse donde a uno no lo llaman y empieza a generarse una división. Y en lo que Jesús está enseñando, eso es caer directamente en la hipocresía. Es duro. Las palabras de Jesús son duras. Dice hipócrita, que es como una especie de un mal actor, ¿no? Una cosa así, para ponerlo en términos cotidianos. Querer trabajar sobre el ojo ajeno antes que en el de uno genera en la iglesia una enemistad profunda dentro de las congregaciones. Muchísimas peleas tienen que ver con querer trabajar sobre el otro lo que no trabajaste en tu propia vida. La introspección debería ser una tarea que nosotros hagamos casi a diario, les diría. ¿Cómo estoy? Acuérdense de algo que les dije hace un tiempo, hasta inclusive si vos tenés gente de tu confianza, preguntarle, ¿cómo me ves? ¿Cómo ves mi carácter en estas últimas 2 semanas? ¿Cómo estoy respondiendo bajo esta presión, esta negativa que recibí? Esto que salió distinto a lo que yo pensaba. ¿Cómo me ves? Porque uno no se puede medir, ¿no? Fácilmente. Si bien la introspección es buena, ¿cuánto sirve que alguien de confianza te diga, yo te noto nervioso, te noto que ante esta situación vos antes respondías mejor, ¿qué te está pasando? Eso, los que están casados pueden hacerlo en el matrimonio, ¿o no? Para eso también nos compartimos, para decir, ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo. ¿Me conoces hace tantos años o no? En el ámbito familiar se puede dar eso siempre y cuando uno tenga obviamente esa confianza establecida. Y tal como explica el Señor, nos convierte en hipócritas que no ven claramente. Porque en definitiva, lo que quiero que comprendas es que bajo el nuevo pacto ya tenés ¿qué cosa? A disposición toda la bendición de Dios y todas las formas saludables de su carácter. El otro día hablaba con una persona y me decía, no, porque yo sé que mi corazón es muy engañoso, porque la Biblia dice que mi corazón es engañoso. Y digo, lo que yo leo es que ya nos fue dado el corazón, ¿no? Ya los profetas decían, les voy a dar un nuevo corazón. ¿Eso va a pasar en el futuro o ya sucedió con Cristo Jesús? Entonces el corazón no es más engañoso de quien está obviamente viviendo una vida con el Señor, en plenitud con Él. Yo ya puedo confiar en mi corazón porque ya no es el corazón de piedra, es el corazón de carne.
Entonces hay gente que toda la vida cree que ese es el punto, ¿no? No puedo confiar en mí mismo porque lo mío es engañoso. No, eso es antiguo pacto. En el nuevo pacto vos recibiste ya todas las bendiciones de Dios, el dominio propio, ya recibiste todo para que vos tomes el buen control de tu vida y hagas las cosas que Dios ya puso en vos para hacer. Es comportamiento. Y el comportamiento importa. Déjenme decirles esto, el comportamiento importa cómo hacemos las cosas. Importa lo que los demás escuchan de nosotros cuando hablamos de alguien que no está presente. Importa y mucho. Y si no, si estas cosas no pasan, podés caer en la trampa de buscar continuamente culpas en ojos ajenos y no en el tuyo. ¿Conocen gente que para todo lo que no le sale encuentra a quién echarle la culpa? Sí, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y es que dice: quienes son buenos poniendo excusas y buscando culpables difícilmente sean buenos en algo más. Y es cierto, hay gente que se vuelve experta en buscar culpables, ¿no? Mi trabajo a mí no me sale porque esto. Yo nunca pude tener una pareja sana y no, porque mirá, es culpa de mi papá, ¿no? Y entonces es fácil. ¿Y saben qué? Como hay gente que quizás no se quiere meter en esa cuestión de tu vida, nadie te dice nada y vos ves toda la vida agarrada de una cuestión específica de tu vida que pudo haber sido cierta, pero que no vino a marcarte para toda la vida. Vos te estás marcando para toda la vida con eso. Entonces el hipócrita termina echando culpas y termina poniendo excusas. Y para terminar, quiero decirte algo que me impactó hace un tiempo y me vino a memoria justamente cuando escribía esto. Porque además de irnos de esta reunión con la expectativa... Hay un mosquito que me está... como decía, además de irnos de esta reunión con la expectativa de no juzgar a los demás, quiero que todos nos hagamos cargo de lo que viene. ¿Nos hacemos cargo de lo que viene en nosotros? ¿Nos hacemos cargo de que lo que venga en nuestra vida es porque nosotros lo preparamos y lo diseñamos? Y no andamos ahí, como se dice, ¿no? Generalmente ahí regalados a ver qué es lo que nos pasa. Hay gente que anda así, ¿no? Como, bueno, vamos a ver qué es lo que Dios depara. Como si fuera una simple situación azarosa de que mañana Dios se levanta y te bendice y otro día se levanta medio enojado y no te bendice. La vida no funciona de esa manera. Uno es constructor de su propio futuro. Uno lo va construyendo, obviamente que Dios nos va dando distintas herramientas y nosotros vamos haciendo las cosas bajo la guía de Él en muchos aspectos, pero en definitiva tenemos un principio de luz verde para ir construyendo, ¿o no? Esa es la manera en que vivimos, ¿no? No le preguntamos a Dios todo lo que hacemos todo el tiempo. Sería una vida bastante aburrida, ¿no? Y hay quienes se la pasan toda la vida culpando, como dije recién, a los padres, a los hijos, al entorno, a los gobiernos, ¿no? También se puede culpar al gobierno, hoy hablamos un poco de eso. Pero yo. Entonces, siempre, ¿no? Mi empresa se fundió porque mirá ¿no? Y después viene otro y también, y bueno, no, pero y es complicado, ¿no? Es como vivir echando de una manera, no haciéndonos cargo de nuestro futuro y echándole la culpa siempre a alguien más. Les digo la verdad, no va a funcionar eso. Porque al lado tuyo va a haber otros que van a avanzar. Y vos vas a seguir atrapado en la culpa. Y no te van a dar un premio al final de los días. Por decir, qué bien, cómo mantuviste echándole la culpa siempre al mismo todo. Qué bárbaro, 30 años de consistencia echando culpas. No te van a felicitar nunca. Mira, hay gente que cree que es un... No, yo hace 20 años que digo que... No sé, ¿de qué sirve? No te van a premiar nunca por 20 años diciendo la misma cosa. Nos quedamos atrapados en esas situaciones. Y entonces quiero finalizar esto con una pequeña moraleja o reflexión, quizás alguno ya lo escuchó, que alguna vez lo dije, que me parece interesante en referencia a esto de echar culpas a los demás y de cómo puede tomarse esto, o tornarse, mejor dicho, en un arma de doble filo. Y es esto, cuentan que cuando un tal Khrushchev dejó de ser el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, escribió 2 cartas, ¿se acuerdan que les dije que el mensaje terminaba con las 2 cartas? Las cerró y las lacró, dejando también una nota manuscrita a su sucesor, que se llamaba Brezhnev, que decía lo siguiente: a mi sucesor, cuando en el futuro se encuentre en una situación desesperada para la que no encuentre solución, abra la primera carta y haga lo que en ella le digo.
Si más adelante se encuentra de nuevo en una situación delicada, sin escapatoria, abra la segunda carta. ¿Está? ¿Me siguen? Brezhnev, este nuevo gobernante, se encontró en una situación delicada y recordó las cartas. Entonces abrió el cajón, abrió la primera carta que tan solo decía, écheme la culpa a mí de todo. ¿No? ¿Lo conocemos esto? Écheme la culpa a mí de todo. Entonces, así lo hizo Brezhnev. Culpó a Khrushchev de los problemas, de toda la situación que vivía el país, lo culpó a su antecesor y temporalmente todo se aplacó y se solucionó sin más, dejando el campo libre de problemas para el futuro. Sin embargo, unos meses después, Brezhnev se encontró con otro problema para el que no encontraba la solución. Y recordó qué cosa, que había una segunda carta. Entonces fue al cajón, la abrió, porque quería encontrar la solución, y la carta decía, siéntese y empiece a redactar 2 cartas iguales a las que le dejé. ¿No? Y me gusta esta analogía, porque habla mucho de la política argentina y venezolana, o el neoliberalismo, la culpa es de alguien más. Pero también habla mucho de nosotros, porque en definitiva la política o los líderes emergen de la sociedad, no es que los traen de otro lado. Bueno, esta es una manera que quiero cerrar justamente este tema de las culpas. Vos podés responsabilizar a los demás, te puede funcionar un tiempo, pero finalmente va a quedar en el camino y como le pasó a este gobernante va a tener que dejar su lugar y con el riesgo obviamente de que la historia se repita de nuevo con las 2 cartas. Entonces, la tarea que nosotros tenemos por delante es, nos hacemos cargo. No le echemos la culpa a los gobernantes, no le echemos la culpa. Hay gente que puede prosperar aún en las situaciones más adversas. ¿Por qué? Porque sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo y avanza a pesar de un montón de cosas que pasan en el mundo. Bueno, así somos los cristianos. Vamos a avanzar a pesar de que nuestra familia sea esto, a pesar de que la economía pase por este momento, vamos a avanzar igual porque está el poder en nosotros y Cristo ya nos ha empoderado para eso. Amén. Señor, gracias Señor por tus palabras, porque es lindo encontrarte, Jesús, diciendo cosas que nos sirven para nuestro día a día. Hablando de cosas que están tan vigentes 2000 años después, tienen plena vigencia. Y nos vamos a encargar seguramente después de escuchar esto de no juzgar a los demás primero porque tenemos tu amor en nuestro corazón y segundo porque no queremos obviamente ser medidos con esa medida. Pero también, Señor, nos vamos en esta mañana de este lugar con la firme convicción de hacernos cargo de nuestro futuro. No vamos a echar culpas, no vamos a responsabilizar a otros, vamos a hacer lo que nos toca hacer, con lo que nos diste, que es mucho y es poderoso. Así que, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te entregamos lo que somos, pero te decimos, Señor, que nos hacemos cargo de lo que viene y que vamos a ser constructores de nuestro futuro. De tu mano, Señor, como dice tu palabra, podemos hacer proezas. Así que te bendecimos en esta mañana y te entregamos nuestra vida una vez más en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.